De Locura Podcast. Conversaciones de madre. E hija. Más de 5 millones de jóvenes han quedado huérfanos en el mundo en los últimos años debido a la orfandad paterna. En Conversaciones de Locura exploramos estas realidades que marcan a una sociedad y nos vamos a dar cuenta cómo la ausencia de figuras paternas impactan a las nuevas generaciones. Mamita, bienvenida a un programa más. Muchas gracias, mi amor. Bienvenida también tú y todos nuestros televidentes a este programa Ausencia Paterna. Hoy, así como ustedes lo han escuchado, continuamos con nuestro tema del día de hoy, orfandad paterna, y empecemos de una vez entrando en materia, y es, ¿qué entendemos por orfandad paterna? Es la ausencia de un padre, muchas veces completamente, otras veces Parcialmente. parcialmente y otras veces está, pero a la vez No no está. está. Que yo creo que es donde más daño se hace a una persona cuando el papá está físicamente, pero emocionalmente no está con esa persona. Es necesario tenerlo presente porque muchas personas creen que el sentimiento de orfandad simplemente se da cuando, en este caso, el papá muere, ya no está presente y es ahí donde la persona queda en completa orfandad y nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante para nosotros hablar de este tema. Y lo dijimos de pronto en el programa pasado en algún momento, y es que todos en algún momento hemos experimentado ese sentimiento de orfandad, ya sea materno o paterno. Pero el más duro yo creo que nos da y nos cala más en el tema espiritual es el tema de la ausencia paterna. Pero, ¿cómo se manifiesta también a través de, de la vida de las personas? ¿Por qué ocurre esta orfandad paterna? Ahí entramos en un punto muy bueno, mi amor, porque muchas veces viene por generaciones, que es el primer punto donde de pronto nosotros no lo tenemos en cuenta, de que yo fui huérfana, tú de pronto fuiste huérfana y Santiago fue huérfano, no, tus hijos, tus nietos de generación tras generación, sufrimos que no solamente yo, sino mi hermana y todos, y vamos así, se nos volvió costumbre que en la familia somos así. Sí, es cierto. El patrón se repite en las familias y es donde nos vamos dando cuenta que son las mamitas las que crían solas a sus hijos. Y es precisamente, yo creo, mami, que es el primer mecanismo que el enemigo utiliza para atacar a uno de los blancos preferidos por él, que es los niños, la niñez. Satanás busca atacar los niños por diferentes áreas y yo creo que una de las que más nos damos cuenta es a través de la orfandad. Y todo tiene un inicio, porque no de la nada una persona se hace huérfana. Todo tiene un inicio y me refiero a que todo es como una bola gigante que se viene formando con actos muy pequeñitos. Por decir, venimos al tema de las relaciones cuando no son compatibles, ¿sí? Entonces, es decir, a mí no me importó, tuve un novio, no nos la llevamos también con ese novio, pero de ahí nació un niño, ¿sí? Entonces, el propósito principal del enemigo, ¿qué es? Claro, en una primera etapa, el diablo ataca al niño, es el primer ataque que tiene una persona o un niño hoy en día, casi siempre es el tema del aborto, ¿cierto? Entonces, claro, si en esa primera etapa Satanás no logra atacar la vida de ese niño, la segunda etapa que logra Satanás atacar de ese niño es su parte familiar, su parte sentimental. ¿Y qué es lo mejor que él puede hacer? Claro, formar o permitir que se den relaciones que no van a ser compatibles para que ese niño o esa niña crezca con orfandad materna o en este caso paterna. Y es ahí donde da directamente al corazón de ese niño, porque al dañar a ese niño está asegurando un adulto enfermo. Tenemos un ejemplo muy bonito a través de la Biblia, ya que estamos hablando,
vemos David tuvo una relación con Jezabel, ¿sí? Betsabé. Entonces esa mujer vino, quedó embarazada, ellos tuvieron su relación, quedó embarazada y no, Dios le dijo que ese niño no iba, pero a pesar de eso, este varón que fue David fue ante la presencia de Dios y luchó, guerrió. Dice la palabra del Señor que él entró en ayuno, en silicio y todo, pidiéndole a Dios para que ese niño viviera. Y hay otros que todo lo contrario, como su merced acaba de decir. O sea, que ¿qué vas a hacer? Esto ya es un estorbo, esto no puede ocurrir, ¿en qué momento quedó? Sí. Culpabilidad para acá, culpabilidad para allá, yo en este momento, si usted quiere tenerlo, a mí ni me llame, a mí no me diga. Entonces, a pesar de que este hombre ya tenía como una decisión que Dios le había mandado a decir, como que intentó que hasta Dios por su misericordia cambiara esta decisión que había, pero fue un hombre que estuvo ahí guerreando, que estuvo ahí luchando, cosas que otros papás a primer momento sacan la maleta. Exacto, es la diferencia que hay, o sea, lo hablábamos preparando el mensaje y decíamos, de verdad que son esos padres ejemplares y que qué hubiera sido de esos niños si no hubiera estado ese padre que intercede por él, que ora por él y está ahí presente, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la vida, por ejemplo, de un niño como ese? Es por eso la importancia paterna y también nos damos cuenta en los diferentes contextos que este mismo mundo, que este mismo sistema empieza a utilizar para que no esté presente la figura paterna. Durante muchos años se ha visto la migración. Me voy a ir a buscar el mejor futuro para nosotros, ¿dónde? Lejos, fuera del país o fuera de la ciudad. Si está en el campo, se va para la ciudad o se va para otra ciudad más grande, qué sé yo, pero siempre está la excusa de que voy a buscar un mejor futuro lejos de mi familia, dejándolos abandonados. Y es una excusa que el diablo ha utilizado, pero de manera perfecta, porque ahí escondidito va la orfandad paterna y no se dan cuenta el daño que empieza a causarle a la vida de ese niño. Eso es mucho el daño, muchísimo el daño que el diablo logra causar y que es, mire, algo tan tremendo que hoy ya lo vemos normal. Ah, bueno, entonces váyase y después entonces nosotros vamos desde que usted esté mandando billetico, desde que usted esté viendo por nosotros, como que ya no nos interesa de pronto si usted está acá o no está acá. La idea es que si usted se va, que valga la pena que se vea remunerado. Entonces, mi amor, esas son cosas que parecen pequeñas e insignificantes, pero que cuando crece el chico, cuando crece la chica, creció con ese vacío tan inmenso que ya su papá, aún viniera con todos los millones del mundo, nunca lograría llenar. Sí, y lamentablemente este tema se normalizó tanto que el papá no estuviera presente, sobre todo en los hogares, porque vemos aún más que, bueno, que a veces decimos, bueno, el papá, bueno, está bien, pero la mamá, que sí, la mamá nunca falta, entonces se nos hizo tan normal que nosotras las mujeres criáramos a los hijos sin esa figura paterna y son artimañas que el enemigo ha venido sembrando en la sociedad y normalizando cuando no es así. Según el diseño divino de Dios, hay la presencia de un padre y la presencia de una madre, lo hablábamos en el podcast pasado, porque los enfoques que se dan son totalmente diferentes. A nosotras, las mujeres que nos ha tocado vivir esa experiencia de ser mamá y papá a la misma vez es muy desafiante, demasiado desafiante. Es más, en mi caso yo siento que si de una u otra manera no hubiera contado con mi papá, que estuvo muchas veces presente de una u otra manera como esa figura paterna, a uno como mujer le queda muy grande porque es que uno ve la vida de otra manera y uno muchas veces no comprende cómo el hombre la ve de otra manera. Entonces a uno, ahí sí como le dice, con una manita quito el amor y con la otra le toca a uno aquí la mano fuerte, porque de hecho son cosas que lamentablemente sí o sí repercuten en la vida del menor y más
cuando se es un niño y también cuando se es adolescente. Mi amor, es algo fundamental que ninguno puede suplir el rol del otro. Yo no puedo suplir el rol de papá, ni el papá puede suplir el rol de mamá. Aunque trate de hacerlo, no va a ser así. Jamás, porque en el corazón siempre va a estar presente del hijo que su papá nunca estuvo o que su mamá nunca estuvo. Siempre va a crecer haciéndose esa idea en la mente: mi mamá nunca estuvo, mi papá nunca estuvo, yo no veo a mi papá, yo nunca jugué con mi papá, mi mamá nunca estuvo ahí para mí, o viceversa. ¿Por qué? Porque mira, en este caso, el papá es el protector, mi amor, sí, de una familia. total. Y es algo que la mujer no puede suplir. La mujer es tierna. El hombre protege, porque El instinto es el diferente. instinto es diferente, es de leones, wow. En cambio, la leona es como que venga, cuidado. Sí. Ella los mantiene lejitos de toda la Del manada. peligro. Sí, hasta que crezcan, hasta que se puedan defender un poquito. Todo eso es tan bonito. Cada uno tiene su rol, por eso el padre nunca podrá suplirlo, nadie más, ese rol. Ese rol Claro. solo el papá. Claro, ahí es donde vemos claramente los roles que cada persona lleva, el lugar que cada persona lleva. Y esta es una invitación también para hablarle a esos papitos, a esas mamitas que todavía están a tiempo de enmendar tantas cosas que uno mire, uno no cae en cuenta, ¿verdad? Que está cayendo en errores, en falencias. Y si usted está escuchando este podcast, ojalá, ¿verdad?, sea de bendición para su vida, para que de una u otra manera Dios sea hablando a su corazón y usted pueda despertar y ver en qué de una u otra manera está fallando. Porque lo que decíamos, son patrones que se van repitiendo de generación en generación y a veces decimos, ah, no, ya me tocó, es así, de esta manera. Porque si ya usted está viviendo esta etapa de su vida, ya a usted le está tocando ser una mamita que está sacando adelante a sus hijos o lo hizo, primero que todo, felicitarla por esa gran labor que está haciendo y segundo, también hablarle a esos hombres que han decidido simplemente creerse incapaces de responder por ese niño, no solamente de una manera económica, sino la más importante, que es la afectiva, y es hacerle un llamado a usted, hombre, que tal vez es papá, que no está respondiendo como debe por ese hijo. Dese cuenta el daño tan grande que usted le está haciendo a esa vida, a ese niño que el día de mañana va a ser adulto y va a ser un adulto con demasiadas inseguridades porque usted no estuvo presente. También no solamente inseguridades, mi amor, va a crecer con un odio, inclusive reclamos por doquier, porque nunca estuvo, porque no me dedicó tiempo, por qué. Hay una anécdota, mi amor, muy bonita, que hay un hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y llegaba a la casa y se encerraba en la oficina a trabajar y a trabajar. Y un niño llegó y le dijo: papi, juega conmigo. No tengo tiempo, mi tiempo vale mucho. Entonces, ¿cuánto vale tu tiempo, papá? No, mi tiempo es muy valioso y muy valioso. Entonces, el niño como que cada día que pasaba, entonces decía, como el tiempo de mi papá es tan valioso, yo tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Y el niño un día le dio y le dijo: papi, yo quiero comprar media hora de tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Entonces el niño le puso una cierta cantidad de dinero y le dijo: papá, yo quiero que hoy me dediques lo que tú creas que vale esto de tiempo para mí. Ay, Él quiso comprar un tiempo para él, de su papá. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo, lamentablemente, mi amor, es así. sí. Entonces es un error en el que muchos papás suelen caer o solemos, porque el rol de papás nunca se acaba, y mientras que estemos en esta tierra, todos los seres humanos estamos en una segunda oportunidad. Claro. Cada día que pasa es una segunda oportunidad que tenemos de corregirnos, de volver a hacer las cosas. Pero es que yo tengo 70 y mi hijo ya tiene 50, entonces yo, ¿ya para qué?
No, todavía hay tiempo. Ese corazón de esos 50 está herido y también el de 70. ¿Por qué? Porque su hijo lo ha herido también con palabras alguna vez. Entonces, está muy a tiempo de que sean corregidos esos errores. Claro, mami, tienes toda la razón, porque precisamente lo que estamos hablando es que no solamente ese niño fue lastimado, sino ese papá también, porque de lo que sembraron en ese niño ya cuando fue papá, fue sembrando también en ese niño. Por eso es que se repiten de generación en generación tantas cosas sin nosotros darnos cuenta. Y es que lo hablaba al principio y es que de verdad uno de los planes que tiene yo creo que el enemigo ahí número uno es en verdad contra los niños y hay veces uno no se da cuenta el daño que uno le puede hacer a una criatura tan pequeñita. Y es que de verdad a veces uno dice, no nací para ser papá, ya pues si ella decidió tenerlo, pues allá ella, yo me zafo de toda responsabilidad. No, usted el día de mañana, créalo o no, usted va a estar delante de ese Dios que nos dio la vida y usted va a tener que ser responsable de lo que pasó con ese niño, con esa niña. Entonces es un llamado de atención para que usted lo piense dos veces nuevamente y se vaya todo temor de su corazón. Yo he tenido amigos de los cuales siempre me han dicho como alguna vez si no han tenido la oportunidad de crecer con su hijo, con su hija, y es un temor que tienen arraigado en su corazón, y eso no es que la mamá nunca ha querido, o es que no, yo veo que yo no les hago falta, mentira, no se deje engañar, no se deje llevar por eso, porque su presencia es demasiado importante para la vida de ese niño, para la vida de esa niña. No se deje llenar su mente, su cabeza de cosas de que usted no puede, que no está preparado, sea como sea, esté ahí presente, dele tiempo a ese niño, no se dedique solamente a responder económicamente, como lo decía aquí mi mamá. Ese niño, esa niña necesita de usted y no permita que ese círculo vuelva de nuevo y se repita en su familia. Es un deber, es un deber. Ya pasaron las cosas como hayan sido, planeado, no planeado, un hijo es una bendición siempre, porque es un ser que viene a este mundo y hay que darle lo mejor, no solamente económicamente, no dedicarnos a trabajar para darle lo mejor, supuestamente lo que nosotros no tuvimos en algún tiempo de la vida, sino que lo más importante hay que pensar en que no nos dieron de pronto comprensión, tiempo, amor, dedicación para cada uno de nosotros. Es un deber que nuestros papás de pronto dejaron de cumplir con nosotros. Exacto. Y no estuvieron ahí y es un deber ahora nosotros que debemos de cumplirlo, de estar ahí. ¿Para qué? Para criar a un hijo, eso es un deber. Eso es un deber de los padres Sí, hacia los hijos. Otro deber, controlarlos. sí. Porque hoy en día no los controlan con nada más que No. con un aparato Ay, Dios mío. electrónico. Sí. Darles amor es un deber. Todas esas cosas. Y cuestan plata, el amor no se Impuesto. puede comprar. Guiar, una guianza, sí, se puede comprar, se puede ver en un celular, pero ¿de quién quiere ese niño la guianza? No, y que a uno le queda siempre eso en la cabeza. Mi mamá, mi papá me enseñó a leer, a escribir, o me enseñaron a montar patines, a bicicleta. A uno le queda eso. Exacto. Entonces son cositas tan pequeñas y en las que uno se debe de gozar y no fastidiar. Porque a muchos papás, ay, para eso le pago un curso, no moleste, que su mamá lo lleve o que su papá lo... Se echan la culpa y creen que con una tercera persona les soluciona el problema. Exacto. Y no puede ser así, mi amor. Sí. Nosotros somos los responsables como papás de guiar siempre, como decía, a un niño, de enseñarlo, de proveerle. Uno puede proveerle económicamente, pero ¿quién le provee ese amor? ¿Quién le provee la protección de defenderlo? Todas esas cosas, aunque parezcan insignificantes, y después de que un niño se críe sin esas cosas, solo hay una persona que lo puede hacer, y es ¿quién? Dios. Dios dice en su palabra, mi amor, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué es con todo? Con todo el dolor que trae. Claro.
sea como sea, ahí está uno y el Señor no le importa, no ve eso, al contrario, Él suple todas esas necesidades de nuestro corazón. Y es que también hay que tener en cuenta los impactos que causa al no tener la figura paterna en casa. Y es que uno de esos es el área económica. Porque muchas veces se ve tanta pobreza, tanta desigualdad en las familias, es por la falta de alguna de las dos figuras, en este caso, Ujú. la paterna. La paterna que para nadie es un secreto que, aunque en esta nueva era queramos hablar del 50-50, de que los dos trabajamos, los dos proveemos, pues démonos cuenta, si falta nomás uno que esté ahí con ese rol de proveedor, pues ya solo es un 50% que van dando solito. Cuando falta esa figura paterna, también viene esa pobreza y son consecuencias que empieza a pagar ese niño o esa niña y ahí empieza el flagelo de ese niño, ver la desigualdad, de por qué mi compañerito tiene, yo no tengo, porque el otro sí puede, yo no puedo, porque para el otro sí hay, para mí no hay. Ahí nomás se empieza a abrir una brecha que causa dolor en el corazón del niño, porque se empieza a dar cuenta, no es darse cuenta cómo todo se va uniendo con todo, porque no directamente el niño en ese momento puede decir, es porque mi papá no está presente o mi mamá no está presente, pero por el hecho de que no esté esa figura presente, empieza a cojear la economía en muchos hogares y ahí es donde a los que pagan los platos rotos, como decimos acá en Colombia, vienen siendo los niños. Los niños. Eso es más que claro, porque empezamos ya a ver em, también que cuando no está el papá, pero dice, pero mándamelo los fines de semana. Mm. Entonces el niño ya ve, siendo pequeñito, pongámosle 7 años, no le pongamos más pequeño o más grande que ya tiene mucha más visión y mucha más inteligencia, sino que él ya empieza a ver y a decir, yo quiero un juguete, ay, me gusta el carro de tal marca, yo quiero uno, es que no tengo con qué jugar porque mi amiguito le compraron uno y yo me la paso solito. Ujú. Entonces, el papá por suplir eso, entonces él dice, le voy a comprar, a veces ni le dice nada, sino que cuando le llega la sorpresa del papá para que él, con los fines de mostrar el amor, ay, mi amor, mira lo que te Ujú. compré. Y él dice, llené el corazón de mi hijo de alegría, de gozo. De pronto sí, por un momento, pero de ahí después, al ver el niño que usted no está para compartir ese juguete, que no está ahí, que le pasó algo y un partido de fútbol y usted no pudo asistir, entonces el niño viene y tira hasta ese juguete contra la pared, yo ya no quiero ese juguete, mi papá no vino al partido, son donde más se ven reflejados los papás. Sí. No, y también mira que se ve también, mami, he visto muchos casos en los que la persona que, en este caso el papá, cuando no tiene una madurez emocional, es muy berraco. Porque en muchas ocasiones lo que he visto que también puede suceder y lo que también, lo que les hablo, yo creo que este tema lo hablo con mucha propiedad porque mi hijo creció con la ausencia paterna. Lo que sucede y veía muy repetitivo, mami, era que el papá, no sé, el niño de repente, no sé, tuvo un mal comportamiento hacia el papá. El papá, la acción que toma es castigar al niño a través de su ausencia. Es, bueno, usted se portó así de mal, no nos vamos a volver a ver el otro fin de semana. O no lo llama o toma distanciamiento. Y muchas veces de verdad esa persona no se da cuenta el daño que le está haciendo a su hijo, castigándolo con su ausencia. Lo dice, no, entonces no nos volvemos a ver. O se vuelve o juega con él,
juega con sus emociones de esa manera. Haga esto, no lo haga, si lo vuelve a hacer, no, no cuente conmigo, no lo vuelvo a ver, no vuelvo a venir, y anda jugando con ese niño, y claro, ese niño está criando un niño con unas ausencias terribles y con una dependencia emocional, ni la más berraca, porque ese niño siempre va a buscar la aprobación de las personas. Cuando crezca va a ser un niño dependiente y va buscando aprobación en todo lado, porque creció con esas amenazas de ese papá, de que si usted se sigue portando así, no cuente más conmigo. O también contamos con esos papás que castigan a sus hijos y se igualan al niño. O sea, si el niño cometió un error, no, no, pero es que él ya tiene 9, 10 años o 11 o 12 o en la adolescencia. No es que el tal se comportó así, entonces el castigo vuelve y juega. Es ausentarse y jugar con eso. Cuando papá, se supone que usted es el maduro, es el papá de esa relación de padre e hijo. Claro, si su hijo, siendo niño o adolescente, se comportó mal, ¿cuál es su deber? Como papá, llamarle la atención a ese hijo, decirle, cantarle así como decimos nosotros sus verdades, y un momentico, usted eso no lo vuelve a hacer. Pero ¿quién dijo que entonces la acción que toman es castigar a ese niño con la ausencia? Eso ocurre muchísimo hoy en día, mi amor, y lamentablemente ese es otro tema que debemos de tratar despuesito porque es muy, muy grande, muy extenso, y es por eso que hoy en día estamos viendo tantos muchachos en la droga, tantos muchachos suicidándose, en depresión, en tanta cosa, van al suicidio. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque cuando pequeñitos jugaron tanto con sus emociones, lo tomaron como un vaivén, ve tú para donde tu mamá, venga para donde mí, y no saben el daño porque un niño se apega muy rapidito y es como una esponja. Y a él le parece muy bonito lo que el papá le está dando, que tan lindo, que quisiera vivir contigo. No, papi, no me dejes, yo no quisiera que tú te fueras, o viceversa, cuando les toca. Y eso es algo tremendamente fatal en un ser humano. Y teniendo en cuenta eso, podemos hablar de los efectos tanto negativos como positivos que pueden nacer en una persona que ha sufrido de orfandad paterna. Aclaramos, yo creo que nos estamos enfocando un poquito más es en esa orfandad donde el papá está vivo, pero no quiere ejercer como tal su oficio de padre. Pero también esto que nos sirva tanto a las mamitas, a las abuelitas, a las tías, que están acompañando a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su familiar, que ha quedado huérfano porque su papito sufrió un accidente, porque murió. De hecho, las cifras aumentaron un 70% después del COVID-19 porque las víctimas que fueron más propensas fueron los hombres. Y los hombres, de hecho, son más propensos a quedar sin vida mucho más rápido que las mujeres, sobre todo por accidentes. Los índices de mortalidad son más altos en los hombres. Entonces, démonos cuenta cómo todo lo que hemos hablado afecta la vida de un niño. Estamos hablando, pues porque, pues a quién más le vamos a hablar si no es al papá que está vivo, pero no está presente. Pero si usted sabe que su hijo tiene orfandad paterna, pues porque la vida así lo permitió, Dios lo permitió de esa manera, a ese familiar que está presente cuidando a ese niño huérfano, tome nota de todo lo que acabamos de decir para que usted pueda comprender a ese niño, porque de pronto está en rebeldía, porque se está comportando de X o Y manera. O usted, ya que está al cuidado de ese niño, ¿cuál es la labor llena de amor y comprensión que tiene que tener ya con esa vida? ¿Por qué? Porque mire que también hay efectos negativos muy comunes que se presentan precisamente en la vida de esas personas que están experimentando orfandad. Y una de esas es la inseguridad, la baja autoestima o la dificultad para sentirse amado. Esos son puntos que debemos de aprender a ver, no hacernos que como que, ay, normalizarlos. Eso es normal porque el papá acabó de morir. Eso es normal. Sí, puede ser normal por un tiempo, cierto tiempo de duelo.
pero no que pase 1 año, 2 años Sí. y sigan lo mismo. Y en este tiempo hago como un pequeño paréntesis y un llamado precioso donde toda la familia debemos de estar presentes ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque es alguien que se fue inesperadamente, ¿sí? Entonces, no solamente tener presente que le está haciendo falta un esposo, porque a Ujú. veces, ay, no, se fue mi compañero, pero no pensamos en que los hijos están extrañando muchísimo al papá y viceversa, o que quedó viuda o que quedó huérfano en este caso. El hijo está hundiéndose y aparentemente sale ante la mamá para darle fuerza a su mamita, pero la mamita dice, no, mi hijo está fortalecido, mi hijo no, Ujú. pero ¿qué hay de puertas hacia adentro? Claro. O también para que las personas que ya son adultas y nos están escuchando y sufrieron de orfandad paterna, se conozca usted mismo, se conozca usted mismo y diga con razón, de ahí tantas inseguridades mías, la baja autoestima o la dificultad para sentirme amado. Y también si usted, su pareja, conoce a un amigo, una persona, usted puede entender y abrir esos sentidos espirituales y comprender a la otra persona y pueda verlo con ojos de amor y saber el por qué está pasando esa persona. Y démonos cuenta, mire, nomás ese tema de la inseguridad, de la baja autoestima y de que por naturaleza se sienta rechazado, ahí hay mucho por qué trabajar, hay mucho por qué comprender a esa persona. Claro, mi amor, tienen que estar nuestros sentidos puestos, nuestro rol de padres, por llamarlo en ese momento así, y si existe un abuelo, si existe un tío, todos debemos los hombres, como tú dijiste, mi amor, hace un momento, le hiciste un llamado muy bonito a los varones, que ese es un rol que solo los varones pueden ejercer. Y es que si usted es tío, hombre, póngase también en los zapatos de ese sobrino, Mm, porque le está haciendo falta a su papá. Venga para acá, mi hijo, venga, tómese el trabajo ahora que puede también, porque a lo mejor ellos van a quedar muy agradecidos porque un día dijeron, cuando mi papá hizo falta, vino tal persona y me ayudó a levantar porque yo no sabía cómo salir de ahí. Entonces vino y me ayudó, me aconsejó, me amó como mi papá o ujú. como mi tío, como lo que fuera. Y él, no, o sea, a lo mejor y nunca tampoco se lo han dicho, o hasta el día de hoy. También hay que decirlo, también hay que agradecerlo, porque en Sí. todo eso juega un papel tan importante el varón en ese sentido que esa no es mi responsabilidad, bastante tengo con mis hijos, mire a ver usted ahorita que quedó sola, cómo es que cría a sus hijos, pero tenga en cuenta que mientras eso pasa, ese niño o ese joven o el que fue, ya no vuelve a ver a su papá. Y mientras que él se acostumbra, nuestra mente es un lago así de cosas que se viene a imaginar, una Ujú. imaginación tras la otra, dice, si mi papá estuviera, si no, si esto, y cuando estuvo, y cuando no estuvo, y cuando, entonces entran en una etapa de lamentos, en una etapa de dolor, de angustia. Entonces hay que ayudarles a levantar, hay que ayudarles, varones, a suplir. Usted como varón, ayúdelo, porque usted en algún momento, si usted ya tiene cierta edad, pongámosle de 30 para arriba, no le pongamos Ujú. tanto, de 30 hacia arriba, vaya, siéntese, háblele, si tiene que abrazarlo, abrácele y dígale, tú puedes salir de esto, tu papá, sin engañarlo, tu papá no va a volver, pero bueno, Cuenta conmigo, aquí cuenta estoy yo. conmigo, aquí, exacto, mi amor. Ujú. Son palabras que levantan a alguien y ya no se siente como Abandonado, que quedó eh, sin como una cometica, desprotegido. como una Ujú. cometica y ahora yo
qué viento me llevará, a dónde me voy. No, entonces ya siente que como que otra vez de nuevo alguien está tirando esa pitica para darle un rumbo, una estabilidad. Sí, y lo que les decimos, la orfandad paterna se puede experimentar en cualquier etapa de la vida, sino que causa más dolor cuando pues somos niños o adolescentes porque no tenemos la madurez para afrontar ciertas cosas. Pero recuerde que también un amigo, un familiar suyo puede estar pasando por esta etapa y usted ya sabe cómo poder actuar con esa persona. También un efecto negativo y también que se ha reflejado muchísimo en las personas que han sufrido orfandad paterna es que tienen la dificultad de establecer relaciones sanas, ya sean también con parejas, con su mamá, con sus hermanos, como también con figuras de autoridad. Ahí es donde empieza a ver ese rifirrafe de que no, pues a mí nadie me manda, a mí nadie me dice cómo tengo que hacer, porque pues precisamente si ese niño creció con esa ausencia, el día de mañana, ya siendo adulto, que creció y le tocó ser fuerte, a la fuerza le tocó formarse ese niño, pues el día de mañana, cuando viene un jefe, cuando viene una figura de autoridad, qué difícil es a esa persona poderse sujetar. Muchísimo, muchísimo, porque él dice, a mí si yo no me la dejé montar cuando estaba niño, cuando pequeño, nunca estuvo mi papá o mi papá murió cuando yo estaba muy pequeño, a mí me tocó trabajar desde chiquito, ahora usted que me va a venir a enseñar, ahora usted que me va a decir, ahora cómo me va a venir a decir lo que tengo que hacer y lo que no, y así sucesivamente, y eso daña hogares y familias enteras. También, y también hay que tener mucho cuidado, sobre todo también, porque al quedar sin esa figura paterna, como le hemos hablado, la importancia de los roles, pues ese niño queda con una falta de orientación y límites en su vida. Entonces, si la mamita solo se ocupó de darle amor, cuidado a ese niño, la parte emocional, tierna, claro, es muy importante, pero si a ese niño no se le pusieron límites, si a ese adolescente no se le pusieron límites, Dios mío, es ahí donde se acarrean consecuencias, como lo hablaba la mamá ahorita, drogadicción, Sí, viene la claro. vida desordenada, porque si él no conoció la palabra límites y qué significaba, adiós. Mi amor, es que son cosas que, como hablábamos ahorita anteriormente, son cosas que la mamá guía de una manera, el papá guía de otra. La mamá enseña de una manera, el papá enseña de otra. La mamá aconseja de una manera, el papá viene a aconsejar de otra. Provee de una manera, el papá provee de otra. Sí. Nunca será igual. Entonces ese niño siempre sentirá, por más que la mamá se esfuerce, siente que le falta la provisión de su papá. Sí. Siempre le faltará. Así el papá esté lejos y diga y le mande a la mamá económicamente, pero es que la provisión del papá, como hablábamos al principio, no solamente es dinero, sino que es proveer de todo, tener su familia segura, que no le haga falta, que no la ofendan, que no le peguen, que no, porque si un varón viniera y le pegara a mi hijo y no tuviera yo esposo, yo saldré brava y a lo mejor hasta con un palo, con lo que fuera, pero ese hombre hasta me puede pegar a mí porque yo soy mujer y su fuerza es muchísimo mayor que la mía. Sí. Pero si él viene, mi esposo, otro varón, y le dice, usted tocó a mi hijo, usted se metió con mi hijo, ese varón hasta le dice, discúlpeme, no sabía que era su hijo, no sabía que es totalmente diferente. La situación totalmente. Y así como hay cosas negativas que quedan en las personas, efectos negativos, también voy a nombrar rápidamente cuáles son esos efectos positivos en las personas que también hay que mirar el lado bueno de todas las circunstancias. Y es que en primer lugar se desarrolla una fortaleza, una independencia y una resiliencia muy importante en esa persona. Despierta empatía hacia otros que también han sufrido pérdidas, motiva a romper ciclos y convertirse en un mejor padre o madre en el futuro y permite que otras figuras, ya sea el padre, abuelos, tíos, mentores o líderes espirituales, llenen ese vacío con amor genuino. Mira, mi amor, que eso me hace acordar
que también en la palabra de Dios encontramos un buen ejemplo, cuando un varón llamado Jairo tenía a su hija muy enferma, y él fue a Jesús y le dijo, Señor, yo te ruego que sanes a mi hija, que vengas a mi casa y sanes a mi hija. Eso es un acto muy bonito porque un papá va e intercede ante alguien que de pronto no tiene autoridad otra persona más que el papá. De ir y interceder por su hijo, por su hija, y un hijo se siente como orgulloso, Claro. saca pecho y dice, mi papá me defendió, mi papá fue a hablar por mí, mi papá fue y pidió ayuda por mí, mi papá esto, mi papá aquello, cosa de que de pronto nosotras las mujeres podemos hacerlo también, pero de pronto más pecho sacan siempre con el papá. Sí, claro, es un acto muy importante y es un pasaje de la Biblia también que uno se pone a pensar y dice, si este señor no hubiera tenido la valentía de ir a pedirle al Señor Jesús que orara por su hijo, ya estaba postrado en una cama. Entonces, pues, quién sabe qué hubiera sido la vida de ese niño si su papá no hubiera tomado esa fortaleza y hubiera dicho, no, aquí ahí está, viene el Salvador, el sanador, aquí hay una oportunidad para mi hijo. Claro, es que la vio bien clara, porque resulta que la niña murió y vino el Señor Jesús a los ruegos de su padre y la resucitó. Entonces eso es algo maravilloso donde podemos ver que la mamá no fue. En ese tiempo hay que mirar si ve el contexto histórico. Histórico, porque en ese tiempo obviamente la mujer pudiendo hacerlo, pero respetaban más la figura paterna, entonces él tomó provecho, por llamarlo así, muy buen provecho a favor de su hijo sí, y de su hija, en este caso fue e intervino. Además también el Señor nos dice que si nosotros como seres humanos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios con nosotros? Nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, porque así nos considera el Señor. Somos malos, en cierta manera siempre hacemos algo malo, pero no todo es malo, dice el Señor, siendo en su inmensidad de Padre bueno. Dice, si ustedes siendo malos como seres humanos, porque hay malos pensamientos, no porque solamente malos es el que mata, malos es el que hace cosas que no debe, sino si en nuestro ser de humanidad. Entonces dice, siendo así, ustedes saben dar buenas dádivas porque las sabemos dar. Todos tenemos ese gran privilegio, no importando la edad, tiene usted y yo tenemos ese gran privilegio de dar buenas dádivas. Total. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces aferrémonos, que si un Padre aquí paterno nos hizo falta, sufrimos de esa ausencia, aférrese a Dios, que Dios le da, no solamente, no le suple solamente lo que le faltó del Padre terrenal, sino también lo que le ha faltado espiritualmente. Claro, y que tome todo esto y lo convierta en cosas positivas. De pronto todo ese dolor, esa ausencia, lo tome para usted como cosas positivas y pueda, en verdad, mire cuántos hombres, al contrario, no son independientes, pero por lo general, un hombre que tuvo la ausencia de figura paterna, por lo contrario, es un hombre independiente, un hombre que es resiliente también. Entonces, veamos el lado positivo y también que es que un hombre que sufrió la ausencia paterna y es sano, es un hombre también que es empático con otros hombres y puede comprender y puede el día de mañana decirle, mire, esta es la solución, a mí me pasó esto, haga lo otro. Y motivar también a romper ciclos y convertirse en un mejor padre en el futuro. Hay hombres que en verdad dijeron, mi papá hizo esto conmigo, estuvo ausente, no me comprendió en estas situaciones, yo no voy a permitir que ese ciclo se repita en mi familia y toman el contrario, esa berraquera y dicen, esto va a ser diferente para la vida de mi hijo. Y también permite que el Señor utilice figuras paternas, en este caso, utiliza pastores, utiliza líderes, utiliza abuelos, utiliza a sus tíos, mentores espirituales para que le ayuden y le guíen para que sea
Dios llenando ese vacío emocional en esas personas. Y ya que estamos cerrando pues nuestro tema el día de hoy, es qué puedes hacer tú frente a una persona que ya ha sufrido esta pérdida de su padre física o emocionalmente, y te voy a dar seis conclusiones de ella. Y la primera de esos es validar el dolor en esa persona. Comprender a esa persona que está pasando por un momento difícil, y no minimizar lo que siente esa persona. Obviamente en unos tiempos de duelo normal, ya Dios a usted lo va guiando porque ya hay cosas que se salen de su tiempo y que no es normal. Romper el silencio, hablar con esa persona, llevarlo al diálogo para que esa persona se pueda liberar emocionalmente. Romper ese silencio que lo está ahogando por dentro, porque hay hombres que no, va a serme el fuerte, o la mujer, aquí no ha pasado nada, y mentiras. Sí está pasando porque usted, debido a los actos que ya le mostramos anteriormente, cómo se comporta una persona así, usted ya se da cuenta que una persona está sufriendo en silencio. El tercero es que esa persona pueda perdonar, porque si esa persona no perdona, es muy difícil que pueda ser liberada. Entonces es necesario que esa persona, si el padre no fue o no cumplió su rol, él pueda perdonar para que sea liberado. Y no significa que lo justifique, no significa que tenga que ser amigo de esa persona ya después de que sea vieja, sino que tenga la capacidad de perdonar por su propio bien y quitar toda la carga y todo el resentimiento que lo ha venido atacando a su vida. Y el cuarto, buscar figuras positivas, porque por lo general lo que el mundo nos lleva es a refugiarnos en cosas que no debemos. Tenga mucho cuidado, o tengan mucho cuidado con las personas que están pasando por estas circunstancias, porque siempre van a buscar un refugio. Pero lo bueno y lo bonito es buscar un refugio positivo, y evidentemente un refugio ojalá espiritual y principalmente en Dios. Quinto, reconectarse espiritualmente. Somos seres espirituales, y desde esa mirada de fe reconectarnos con Dios y mirar a Dios como ese Padre amoroso. Y sexto, construir nuevos modelos. Si tú sufriste orfandad paterna, puedes decidir no repetir esa historia, decidir ser una mejor persona, decidir ser un mejor padre presente y no cometer esos errores que quizás en algún momento cometieron contigo. Muy claro, porque los refugios no pueden ser humanos solamente, sino espirituales. No busques refugios donde no debes. Tengas la edad que tengas, habla. Eso es lo mejor que puedes hacer. Busca un muy buen amigo que no esté andando peor que tú. Busca un muy buen amigo, así le digan, ese no es amigo mío, a veces, alguna vez por ahí me habla, pero si usted ve que lleva una vida más o menos ejemplar, en la que puede salir adelante con un consejo de esa persona, hágalo, busque, porque es su vida. Búsquele salvación a su alma, a su misma vida, a su corazón, a esa situación. No le dé pena. Es que si digo, es que si hablo, me van a decir que soy un cobarde, un llorón, un necio. No, ese eres tú en ese momento. Esa es la persona, ese es el ser que está viviendo la situación en ese momento. No tiene por qué avergonzarse, ni ningún ser humano. No tenemos por qué avergonzarnos de vivir esas situaciones, porque sea pequeños o grandes o ancianos, en algún momento perdemos ese ser llamado padre, papá. Entonces ahí, ejemplo, yo tengo 50 y ya perdí al hombre que me crió, a ese hombre que siempre llamé papá. Y para mí no fue fácil. Y yo no tenía 10, yo no tenía 15, yo no tenía 20. Y me dio durísimo, muy duro. Mis hijos pueden estar de testigos. Mi esposo, pasaban 3 años y yo lloraba. Yo le decía al Señor, hasta llegué a hacerle reclamos a Dios, que eso también nos pasa muchísimo, y culpamos a Dios por cosas como esas,
que no tenemos por qué culparlo. Pero ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? No, simplemente son las circunstancias que todo ser humano pasamos. Lo que pasa es que nunca estamos preparados. Así es. Ya para concluir este mensaje, yo quiero recordarte que el Señor Jesucristo, una de las misiones que tuvo en esta tierra, es que en el Antiguo Testamento Dios era visto como un Jehová, un Dios muy lejano al hombre, un Dios que estaba acá arriba y nosotros los humanos acá abajo. Pero el Señor Jesucristo vino a presentarnos al Abba Padre. ¿Qué significa? Papá querido. Vino a cambiar nuestro significado de quién era Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente para el ser humano es muy importante la figura paterna. Y ya ese Dios que de pronto veíamos en el Antiguo Testamento duro, cruel, de pronto un poco obstinado, de pronto un poco, sí, de pronto un poco tan cierto que lo veíamos como tan duro ese Dios, ya vino a ser un Dios de amor. Ya nos lo vinieron a presentar como ese papá que muchos de nosotros estamos necesitando. Así que con esto quiero cerrar. Recuerda que Dios es nuestro Abba Padre, es nuestro querido Padre. Así que no pienses dos veces en buscarlo a Él, en dirigirte a Él, en contarle tu historia. Él va a estar ahí presto para escucharte siempre y por supuesto no solo para escuchar, sino para restaurar tu corazón, para formarlo de nuevo. Aún dice el Señor que nos da un corazón nuevo y nos da un corazón limpio, sano y por supuesto Él va a estar ahí para nosotros y llenarnos de su amor que es infinito para nosotros. Es tanto mi amor, para cerrar el tema tan bonito, que el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y llena todas las expectativas con eso. Así que si tienes alguno de estos vacíos en tu corazón, conoce a Jesucristo y conocerás el Padre más amoroso. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast Conversaciones de Locura. Chao, chao.